Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estuviéramos juntos no seríamos este mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos para compartir con ustedes nuestras mutuas imaginaciones. Creemos en la palabra compartir, se parece tanto a la palabra compañero. Creemos en el poder de la imaginación. Ojalá alguna vez la imaginación esté en el poder y trazamos una línea desde un pensamiento de Bonafini hasta la actualidad. Ese pensamiento es, la radio, si elaboramos el concepto, nos funciona en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria. En los teatros de la mente, cuando ingresa el sonido o cuando ingresan ahora las imágenes en el streaming, que nunca son el todo, son una parte de ese todo, se nos arman combustiones, si tenemos la imaginación predispuesta, si nos dejamos llevar, si flotamos al compás de la radio, si estamos redoblando el paso apresurados, con los plazos fijos por vencer, si la humanidad anda demasiado acelerada y a los tropezones a lo mejor no hay espacio para la imaginación. Pero si pensamos un poquito, si paramos el carro de los acontecimientos, si no creemos que hay que ir muy rápido para llegar pronto, etcétera, etcétera, tal vez la experiencia sea una experiencia virtuosa. Y entonces la radio ya no es una cosa unidimensional o bidimensional, sino una experiencia completa. De experiencias se nutre también esta vida. Así que en este día raro, día rarísimo, 26 de diciembre, es el penúltimo día hábil del año 2025. Después vendrá el lunes como día hábil y después ya entraremos el martes, el miércoles, en la vorágine del fin y el comienzo del año 2026. Como alguna vez preconizó un importante líder político del siglo XX, ojalá que el 2026 nos encuentre unidos, si no, seguiremos siendo dominados. En 1935, en la Navidad de 1935, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, nació Susana Natividad. Susana Natividad, su segundo nombre fue evaporado con el paso del tiempo cuando se convirtió en una artista importante. Cumplió, por ende, el nacimiento fue, reitero, en 1935, 90 años en esta Navidad. Seguramente es una de las figuras consulares y centrales de la historia de la cultura, el espectáculo, la música y la participación de los artistas en la política de la historia de nuestro país. Cuando decimos Susana Natividad, decimos Susana Rinaldi. Una curiosidad que marca a su hijo Alfredo Piro Rinaldi hoy en las redes sociales. Susana nació el 25, el que fue el padre de sus hijos, Alfredo Piro, el 26 de diciembre. Osvaldo Piro acaba de partir de este mundo, lo sabemos. Ayer nomás, Susana Rinaldi y Osvaldo Piro grabaron el único disco en conjunto de sus historias. Es decir, no lo hicieron cuando fueron una pareja importantísima en la historia del tango en los 60 y en los 70 y llevaron adelante un matrimonio del que emergieron dos figuras de la música popular actual. Alfredo Piro Rinaldi y Ligia Piro. El estilo de Susana Rinaldi partió la historia del tango. En los 60, una actriz de prestigio y carrera, famosa por la televisión, una figura muy preparada técnicamente, con sus estudios de música y de actuación, desembarcó en el tango. Patentó esta forma de decir, de frasear. Y básicamente empezó a elegir un repertorio
que no la condenara a cantar las bravuconadas del patriarcado en el tango. Este último disco de Susana y Osvaldo cargado de ecos del pasado, de nostalgias, pero también de una calidad sobresaliente, funciona también como un testimonio de la prolongación del amor en el tiempo más allá de los vaivenes del tiempo. A Susana se la hicieron imposible durante una época importante de su carrera. Cuando debió partir al exilio en el 75 por amenazas de la AAA, había con las vanguardias artísticas dentro del tango un tole-tole monumental. No solo la ligó Susana Rinaldi, la había ligado antes Piazzolla, y muchos de los que propusieron cánones nuevos. En el caso de Susana, encontrar también un repertorio nuevo, y ahí las canciones de Ladia Blasquez y María Elena Walsh resultaron fundamentales. En muchos países del mundo, empezando por Francia, donde tuvo una parte central de su exilio, también en Italia, pero en Japón, en España, en Finlandia, ni hablar en otros países de América Latina, Susana Rinaldi ha tenido la importancia en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI de una Gardel de una era diferente. Mujer empoderada, artista extraordinaria, dueña de un temperamento impetuoso, capaz de muchos desbordes, pero también de mucha centralidad. La suya fue una figura eminentemente política, primero por el exilio, después por el retorno con el regreso a la democracia y su participación en la vida pública, programas de televisión, apoyo a las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, luego participación en la política, diputada, más adelante, durante los años del kirchnerismo, agregada cultural de la Embajada Argentina en Francia, su labor en la Asociación Argentina de Intérpretes, es decir, la figura pública vio condimentada aquello que tenía de artístico y de extraordinario también, con una profunda convicción respecto al compromiso del artista con su época. Susana Rinaldi, vamos a compartir ese momento, recibe el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo y reflexiona sobre el presente de la Argentina. Es el 26 de octubre de 2018, es decir, gobierna Mauricio Macri. Con un humor inigualable. Desde este personaje tan particular que nos ha tocado como presidente de la República. Eso sí que es un dolor de cabeza. Eso sí que es algo que nos corroe mañana, tarde y noche sin saber cómo hacer, qué hacer, para no dejar de decir lo que verdaderamente es. Una mierda más que ha tocado a nuestro país. Lo que me preocupa como vieja intérprete, artista de nuestro país, es que en los medios de comunicación estén atosigados total y absolutamente de estos obsecuentes también de mierda, que no paran de decir mentiras y nosotros diciendo la verdad. No es que nosotros tengamos la verdad, nadie la tiene, si no, no estaríamos pasando esto. Pero que este momento, para el que tenga memoria en nuestro país, no quede presente la peor de las figuras que se puede presentar desde un Estado que podía y pudo ser importante, y no lo quisimos. Yo lo único que estoy esperando, que aquellos que lo votaron salgan hoy a pedir perdón. Eso es lo único que estoy esperando. Porque no fue solamente una decisión política
una decisión social lo que llevó a votar este personaje. Lo que fue, y eso es lo peor, e inolvidable, es el odio con el cual se votó a ese personaje. El odio. Y nadie, no hay pueblo en el mundo entero, ni antes ni habrá después, un pueblo que decida sobre el odio. Los que están viendo el streaming habrán compartido con nosotros las imágenes de Susana Rinaldi parada a la izquierda de Eve Bonafini, que está sentada en el medio de un escritorio, y habrán comprobado, tenía 83 años entonces, como Susana Rinaldi no solo no tenía pelos en la lengua, sino que no se quedaba callada. Hace 4 años, en un diciembre como este, tuve, son 4 o 5, el honor de ser invitado a una celebración de fin de año de Cristina Fernández de Kirchner con un grupo de personalidades de la cultura. Debían ser 10 mesas con 6 u 8 personas en cada una de esas mesas. En la mesa número 1 estaba Susana Rinaldi frente a Cristina Fernández de Kirchner. Era una elección de la expresidenta de la Nación, que hoy está internada en el sanatorio Otamendi y va a permanecer todavía unos días, según el último parte médico. Y atención, que Susana Rinaldi nunca fue estrictamente un cuadro del peronismo. Adhirió fervientemente a las políticas de Estado del kirchnerismo. Fue perseguida y se fue de la Argentina por la AAA en el 75. Hace unas semanas nomás, después de un día en que vino al programa a contarnos de su espectáculo de presentación de un nuevo disco, Alfredo Piro, a la función en pista urbana de ese espectáculo concurrió su mamá, que acaba de cumplir 90, tenía entonces 89, casi 90. Susana no está retirada de la vida, sino de las actuaciones. Y cuando canta temas tan connotados, recién Yuyo Verde, ahora Niebla del Riachuelo, todos entendemos el procedimiento estético por el cual está despidiendo un repertorio con nostalgia, pero cantándolo siempre con la máxima autoridad posible. Hace 24 años ahora, en el 2001, tuve la oportunidad de concurrir a París a un festival internacional de tango, un homenaje con grandes figuras argentinas a la historia del 2x4, y en Francia, donde ella vivió mucho tiempo. Las características de Susana Rinaldi son prácticamente la de una emperatriz de la historia, si la consideran en un nivel de hipercalidad como una artista del mundo nacida en la Argentina, como si fuera la Edith Piaf de la Argentina, o la Amalia Rodríguez de la Argentina, o una Mercedes Sosa que en rigor cantó tango. Tal vez ella misma la va a decir ahora, fue la primera figura pública en hablar de autores y compositores, marcando una cosa, que el tango había sido acrítico en general con sus propios letristas y autores, y que llegaba un momento en que había que elegir, tal vez, modificar una parte del repertorio para ayornarlo a tiempos que corren, y no era un asunto solamente de El Farol y el estereotipo del guapo en la esquina, sino del lugar de la mujer en la historia de la música. Yo fui la primera en hablar de los autores y compositores que yo interpretaba. Primero. Después, inmediatamente después, yo hablaba de la poesía y que elegía lo que cantaba y lo que decía, por lo que significaba la poesía extraordinaria, lo sigo creyendo. Entonces todo eso, había gente que te quería escuchar, había gente que quería oír cantar y nada más. Yo terminaba discutiendo con la gente. A mí me costaba mucho venir a... ¿Sabés quiénes éramos en ese túnel? Habría Osvaldo Piro con la orquesta y los cantantes, seguía yo
inmediatamente después cerraba Piazzolla. O al otro día abría Piazzolla, después cerraba Piro. Era un trío fuerte. Y ahí, cuando esperaban a ver qué va a decir esta, qué va a decir esta. Para la enorme mayoría de las mujeres que cantan tango hoy, Susana Rinaldi resulta un ejemplo artístico y también de militancia en las ideas. En los años 80, cuando el retorno a la democracia, junto a María Herminia Avellaneda y María Elena Walsh, condujo un programa de televisión en el horario vespertino, el horario que se calculaba entonces, Canal 11, antes de la privatización, varios años antes de la privatización, que era más consumido por las amas de casa. Hicieron un programa transgresor y de vanguardia, que fue levantado ante las quejas de una parte de la sociedad que no entendía cómo el Estado podía contratar y financiar a mujeres que pensaran completamente distinto del canon natural de las personalidades de la televisión. Susana cantándole a París, tal vez su segunda ciudad en el mundo. Si algo tuvo en la vida, fue temperamento, Susana. Y tal vez algún día debamos entre todos armar el árbol genealógico de una familia con extensiones en la cultura muy grande. Susana Rinaldi, su hermana Inés Rinaldi, su cuñado Juan Carlos Cuachi, los hijos de ese matrimonio, Osvaldo Piro, los hijos del matrimonio Piro Rinaldi, Alfredo y Ligia, arman un universo de personalidades todas importantes y todas artísticamente muy valiosas de este país cuyo poder político actual ataca tanto a los artistas porque sabe que atacando a los artistas ataca una de las fuentes de reflexión y pensamiento. Estamos compartiendo ahora una foto de álbum de familia en el momento en que Rinaldi y Piro hicieron la promoción de lo que ha sido el último disco de ambos y el único que grabaron juntos. Curiosamente o no, ignorado por los premios Gardel. Edulcorado por el paso del tiempo, un exilio en París parece muy lindo. No era tal cosa. Los argentinos que residieron en París debieron yugarla mucho, y la verdad que ese yugo era también con los servicios de inteligencia por demás pendientes. Vamos a escuchar a Susana Rinaldi y su hija cantora, cantante Ligia Piro, en vivo. Toda una experiencia. El tema se llama Desde el alma, es uno de los valses más lindos de la historia argentina, pero juntas siempre se las arreglaron también para montar numeritos.
Esto de por sí ya es un milagro de la historia de la cultura. Una madre y una hija empatadas al cantar, con todo lo que en el medio, eso que yo digo, montar un numerito, se revela de lo privado en lo público. Pero por si esto fuera poco, Susana Rinaldi con su hijo varón, Alfredo Piro, que hoy se hace llamar artísticamente Alfredo Piro Rinaldi, es la versión de los dos de Ventarrón. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo Ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas? Hace muchos años, en la primera parte del siglo anterior, del siglo XX, un señor que era un inmigrante calabrese en Mendoza llamado Pasquale Polimeni, mi bisabuelo, tenía en la ciudad de Buenos Aires un socio para un emprendimiento en común. Pasquale Polimeni de Mendoza traía al mercado de abasto de la ciudad de Buenos Aires frutos del oeste. Entre esos frutos, naranjas, ciruelas, duraznos, damascos, uvas. El señor que recibía en el mercado del abasto a ese contingente de su amigo mendocino era el papá de Susana Rinaldi. En esa reunión que estuvimos con Cristina Fernández de Kirchner en un diciembre de hace 4 o 5 años, cuando viajamos juntos en una combi rumbo a Pilar, Susana recordó con mucha nostalgia cómo ese señor que era mi bisabuelo, a quien yo no conocí, cuando ella era una chica con mucha tendencia a enfermarse y a resfriarse, le curaba los resfriados con jugo de naranja o limón del bueno. Después mis tías abuelas nonagenarias me confirmaron esa historia que Susana recordaba, y yo no, porque no había participado. Sí, el señor Rinaldi, el padre de Susana Rinaldi, era el mejor amigo de nuestro padre, de su padre, Pasquale Polimeni y el señor Rinaldi. Desde antes, por distintas razones, siempre me sentí familiarmente vinculado a Susana Rinaldi, a sus hijos, al repertorio y a una idea. Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maule, un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón. Cuando Susana debió irse de la Argentina en el 75 rumbo a la aventura y también rumbo al desarraigo, debió dejar sus hijos en la Argentina. No es un asunto menorcito eso, lo sabemos los hijos de los exiliados. Sentir un tango compadrón y retobado, Y crea sensaciones, tensiones, dolores, miedos y angustias que sobreviven por siempre en todos nosotros. Susana Rinaldi ahora hablando sobre ese tema, sobre su exilio. Lo que me dio, por suerte, pudo no haberlo dado, un reconocimiento en el exterior que me hace decir toda la vida esa frase maravillosa de Tennessee Williams: siempre agradeceré la benevolencia de los desconocidos. Pero, ¿qué sé yo que me hubiera ocurrido acá si yo hubiera podido seguir acá? Es decir, lo que sí es imperdonable, que no te lo hayan dejado disfrutar a vos mismo. Este tipo de cosas es lo que me hace decir, el exilio es una mierda, y lo sabían muy bien los griegos. Para eso lo inventaron. Y hay que tomarlo en cuenta, saber que las cosas en las cuales nosotros contribuimos sin querer muchas veces, como para que esas cosas se repitan. ¿Por qué no te vas? Porque si no te gusta acá, ¿por qué no te vas afuera? ¡No! Porque soy de acá. Porque soy de acá. Y porque este espacio es es mi mío, tierra. es mi lugar. Y es mi lugar, y yo tengo el mismo derecho que tenés vos a decir, esto no me gusta. ¿Por qué no lo voy a poder decir? Compartimos ahora audio y un porcentaje de imágenes de la película Susana Rinaldi Libre, un documental
barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara. Planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:38 ahora, nos vamos rumbo a la voz de Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por dónde andas, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Estamos del lado de adentro y más precisamente aquí en la Cámara Alta, en el Congreso Nacional, porque pasadas las 12:30 comenzó a debatirse el proyecto de presupuesto 2026, que tiene media sanción, recordamos, de la Cámara de Diputados. Uno a veces trata de escapar de la agenda impuesta, de todo lo que nos rodea, tratando de tocar otros temas que hacen a la realidad, o escapar también de la rosca política que le dijo fulanito a menganito. Pero bueno, este es el presupuesto, la ley de leyes, y no podemos obviar que es una importante jornada dentro de la Cámara Alta que contaría con los votos, aunque con algunas modificaciones que propone obviamente Unión por la Patria, Fuerza Patria, que hacen sobre todo lo que es el presupuesto educativo. El gobierno quiere dar el estacazo final, Carlos, durante la sesión de hoy y sancionar por primera vez durante el mandato de Milei, recordamos, un presupuesto que ordene el manejo de los fondos públicos tras 2 años de total discrecionalidad, donde el presidente hizo lo que quiso con los fondos nacionales, con tu plata, con mi plata, con la plata de todas y todos, manejando millones y millones de pesos a gusto y piacere, haciendo realmente lo que se le dio la gana. Sin embargo, los fuertes recortes previstos para educación y también para ciencia y tecnología amenazan con trabar esta votación en particular del proyecto, dado que Unión por la Patria, como te dije, adelantó que piensa dar por tierra el artículo 30, que elimina prácticamente todo el presupuesto en estos 2 sectores. Otro punto a tener en cuenta, Carlos, son los vencimientos de la deuda del mes de enero, que vencen la semana próxima, y es por eso que el gobierno necesita que el presupuesto 2026 quede aprobado sin cambio, tal como lo envió el Poder Ejecutivo Nacional,
para que, bueno, los mercados, como les dicen ellos, lo miren con confianza y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que es el que está metiendo presión para que esto salga aprobado cuanto antes. Antes del inicio del debate, hablamos con el senador nacional Martín Goerling, que es del bloque PRO del Senado, quien pese a criticar, escucha bien esto, Carlos, porque es llamativo, ¿no? Aunque no tanto, porque está diciendo que pese a tener fuertes críticas respecto a los recursos que necesita su provincia, por ejemplo, la provincia de Misiones, de donde él es oriundo, y también la falta de obras públicas que hay en todas las jurisdicciones, adelantó que va a votar positivamente el proyecto del oficialismo. Aunque usted no lo crea. Bueno, sobre todo lo que son los recursos que corresponden a las provincias, ¿no? Yo creo que un poco estos 2 años sin presupuesto da discrecionalidad al Ejecutivo en el envío de las partidas. Yo creo que al estar en el presupuesto eso asegura la transferencia de esos recursos y después, bueno, lamentablemente hay muy poca obra pública. Digo lamentable porque hay muchas obras de infraestructura que necesita mi provincia que no están contempladas en el presupuesto. Pero bueno, yo creo que hoy lo más importante es darle la previsibilidad para todos los argentinos, ¿no? También es bueno tener un presupuesto, se puede controlar mejor al Ejecutivo también, la ejecución y los gastos, en qué gastan los impuestos de los argentinos. Así que creo que lo más importante es eso, que el 2026 arranque el gobierno con un presupuesto que sea auditable, que estén las partidas incluidas y eso va a ser mejor para todos, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? La palabra de Martín Goerling, que es bloque PRO dentro de la Cámara Alta. También hablamos con el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Vicchi, que es de la Unión Cívica Radical en este caso, quien adelantó que pese también a las diferencias de educación y ciencia, también van a acompañar el proyecto de Milei. Este gobierno lleva 2 años sin presupuesto, ¿no? O sea, va gobernando 2 años sin una hoja de ruta que no nos permite tener una previsibilidad, que no permite poder controlar, que no permite establecer perfectamente hacia dónde quiere apuntar. Bueno, con este presupuesto, por ahí podemos tener alguna diferencia, fundamentalmente en la necesidad de mayor inversión en educación, mejor federalismo, ¿no? Hay cuestiones con el tema de obras públicas y las cajas previsionales provinciales, pero en definitiva, por lo menos hay un presupuesto que nos va a permitir mirar un poquito y controlar qué es lo que va a hacer el Ejecutivo en este próximo año. Entonces, senador, pese a las diferencias que tienen en el presupuesto en materia educativa, ciencia y tecnología, ¿van a acompañar todo el proyecto como viene de la Cámara de Diputados? La idea es que en general estamos para acompañar todo el presupuesto y, bueno, como te decía recién, tratar de controlar que se ejecute y que, bueno, en la medida de las posibilidades esto permita un federalismo mejor y lo vamos a ir exigiendo a cada minuto, ¿no? Bueno, escuchan, ¿no?, el argumento. Ellos son conscientes de que prácticamente la educación pública universitaria, en este caso, queda totalmente desmantelada por la cantidad pobre de presupuesto que le da el gobierno de Javier Milei. Pero lo que importa en este caso, en ambos ejemplos, tanto del bloque PRO del Senado como de la Unión Cívica Radical, es la previsibilidad que da tener un presupuesto 2026 ante lo que era la discrecionalidad de Javier Milei manejando los fondos públicos. No importa si para educación va $1, $1 o 1 centavo, sino que ahora van a ser previsibles ese $, peso, centavo que va a ir a educación, ciencia y tecnología. Una cosa de locos que no resiste el más mínimo análisis y que solamente se da cuenta aquel que está predispuesto a darse cuenta. Sin lugar a dudas. Está hablando ahora el senador por el Chaco, Coqui Capitanich, ahí en la sesión del Senado. Escuchamos un poquito, Charlie Escalante, la transmisión de la televisión desde el Senado. Si sumamos todo eso, entre 13 a 15 puntos del Producto Interno Bruto. Por eso es muy importante transmitir esto. Y lo mismo que el artículo 44, no estamos de acuerdo con la autorización del 18% de moneda extranjera. Tampoco estamos de acuerdo, efectivamente, con el artículo 51 de avales, por una razón muy sencilla, le dan avales a pocas provincias, hay 4 o 5 provincias, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco. Tampoco estamos de acuerdo, y en ese sentido quiero reivindicar para mi provincia la necesidad de las rutas provinciales, de los proyectos de energía, de los proyectos que tengan que ver con obras de viviendas y el desarrollo. Por eso, para finalizar, quiero transmitir claramente lo siguiente. Todo lo que dijimos en materia de objeciones lo vamos a plantear, pero finalmente yo quiero recurrir. Nosotros estamos en la Argentina en estos 2 libros. El jugador de Dostoyevsky, que es el uso compulsivo, jugar a cualquier precio para ganar, o Funes el Memorioso, ficciones de Borges. En realidad pensar es una clave en términos de aceptar la diversidad y el compromiso. O la doctrina peronista, que es efectivamente la fe fundante de nuestra militancia, pero también, y por último, así como
la comunidad organizada, quiero decir para finalizar, señor presidente, este es el libro de la literatura gauchesca, Martín Fierro. No se hace política agrediendo a los demás, se hace política discutiendo ideas. Y aquí en Martín Fierro dice que los hermanos no tienen que pelearse. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. No hay unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Muchas gracias, señor presidente. Ahí, Martín, qué diferencia de nivel, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya sabíamos el cargo intelectual que traía Jorge Capitanich una vez elegido como senador, la carga discursiva, argumentativa, bueno, algo que se encuentra totalmente en la vereda de enfrente a lo que es la carga libertaria, ¿no?, que trae a la Cámara del Senado, que ya hemos tenido vestigios de los discursos en los primeros minutos del inicio del proyecto 2026 que se está debatiendo en este momento en la Cámara del Senado. Todo indicaría, Carlos, que de aprobarse hoy con modificaciones, este proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados para aprobar esas modificaciones de la Cámara Alta, y luego recién el 6 de enero, el Día de Reyes, estaría debatiendo nuevamente la Cámara Alta este proyecto para darle sanción definitiva, cosa que no está en la agenda del Gobierno Nacional, que se retrase todo una semana más. Sí, quiere que se apruebe hoy mismo porque, como te dije, está con la mirada puesta en los organismos internacionales, en los mercados financieros y sobre todo en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional. Un apunte más sobre esto. Mientras hubo miles y miles de personas que pasaron en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina la Nochebuena y el principio de la Navidad, y miles de otras personas organizaron mesas, cenas, comidas, encuentros, etcétera, el más fuerte de 5.000 personas frente al Congreso de la Nación. Fabián Wolmos nos había reportado que el plan del presidente Javier Milei era pasar solo y con sus perros el 24 por la noche. Después la intensa actividad en sus redes sociales e información proveniente del mundo libertario afirmaron que el presidente se pasó la noche llamando a senadores para presionarlos con vista a esta sesión del Senado. Cualquiera podría pensar cuánto empeño, pero también cuánta soledad en un presidente de la nación que pasa con sus perros o solo o sin compañía visible la Nochebuena, un festejo familiar por excelencia, y utiliza ese tiempo no para hacer el bien, sino para intentar que se lleven adelante sus ideas. Por eso es que Capitanich terminó con su idea sobre la necesidad de unidad de los argentinos, citando El jugador de Dostoyevsky, Las ficciones de Borges y una estrofa clásica que a lo mejor tendría que aprender de memoria del Martín Fierro. Sí, en este caso hay que diferir un poco, ¿no?, de lo que dijo del Martín Fierro, porque acá no es que se están peleando los hermanos de un mismo país, sino que hay una entrega por parte de algunos argentinos que tienen vistas a lo que es el imperialismo, la entrega económica a Estados Unidos, bueno, estas relaciones carnales históricas que tienen algún sector de la sociedad con este país del norte, como es el caso de Javier Milei, esta entrega total que quiere hacer del país hacia Donald Trump, ¿no? Gracias, Martín. Abrazo grande. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez, desde el lugar de los hechos en la política argentina de hoy, no es el único mundo que nos interesa. El Senado de la Nación debate sobre el presupuesto del año próximo. Celebramos el cumpleaños 90 de Susana Rinaldi en este programa. Hola, buenas tardes. Me llamo Silvia. Gracias por el mimo de Susana Rinaldi. Uno busca lleno de esperanza. Vivo en Lanús. Si hoy sortean entradas para el domingo en Perón Perón, quisiera participar. Mi número de DNI es tal. O sea, nos lee el pensamiento. Muchas gracias, dice Marité de San Telmo, por el reconocimiento a Susana Rinaldi. En su discurso de 2018, al recibir el pañuelo a las madres, aclaro, si cambiamos el nombre del presidente y no es Macri, sino Milei, es exactamente igual. Para mí, dice Marité, desde San Telmo, es inolvidable la versión de Susana de Che Bandoneón. Su cuerpo se convierte en el instrumento. Estamos escuchando la versión de Susana de Uno. En aquella oportunidad que mencioné en París, ella se tomó un tiempo largo para tratar de explicarle a los franceses qué significa para un argentino decir uno, que no es el número uno,
ni el principio de una enumeración 1, 2, 3, sino yo. El corazón que di, si yo pudiera. Un abrazo para nuestro compañero aquí en la radio, ex columnista de nuestro programa, conductor, autoridad de la 530, Julián Saúd, que está de viaje. No sé rumbo a dónde, pero nos envía una foto de una ruta, el sol a pleno, y agrega: qué lindo que suena la Rinaldi en la M530. Esto ahora mismo, a las 14:49. ¿Qué dos mujeres, Susana Rinaldi y Ligia Piro?, dice Norma Drogué. Y ese vals será desde el alma. Mis padres lo bailaban casi flotando en el aire. Era mágico. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión. Es que si no es con arte, con un cachito de magia, si no es con amor y con entrega, y al mismo tiempo con profesionalidad, ¿para qué sirve la radio? Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Qué delicia, Carlos, dice Mario desde Puerto Sauce, en Colonia, Uruguay, de esta mañana con Víctor Hugo Morales. Muchísimas gracias. Hoy es el cumpleaños de Víctor Hugo, me hizo el honor de invitarme a su programa de radio. Y cuando hablamos esta mañana y quise enfatizar el lugar que él ocupa para nosotros en la historia de la radio y la comunicación, es el Maradona de la historia de la radio. Víctor Hugo solo estaba interesado en hablar de nuestro espectáculo del domingo La Patria no se vende. Gracias por el homenaje a la Tana Rinaldi, dice Celia de Versalles. Y me encantó cómo felicitaste hoy a Víctor Hugo. Se ve que compartimos muchos oyentes. Hola, Poli, hace unos 4 años, dice Silvia Chitadine de Villa Pueyrredón, fuimos al CCK a escuchar a Susana Rinaldi, gente cantando y de una inteligencia superior. Gracias por tanto, amigos de la 530. Si hacen sorteos, participo. Poli dice: Virginia tenía entendido que uno significa nosotros en un momento singular determinado. Uno es uno mismo y sus circunstancias. Hola, buenas tardes, soy Roberto Reyes, los saludos desde Gleu. Todos los días los escucho desde Chile, pero estoy visitando hoy a mi papá. Les mando un abrazo de resistencia y de lucha. Me gustaría ir a la actividad en Lanús con La Patria no se vende. Gracias, muchísimas gracias a vos. Este domingo hacemos la última función de este año de La Patria no se vende. La Rinaldi es lo más, dice Virginia. La última función, domingo 28, a las 14 en el Perón de Lanús. Puedo anunciar oficialmente la presencia de nuestro señor operador, el ingeniero de sonido Charlie Escalante, en esta función. Gracias a todos los que compraron entradas para el espectáculo. Siempre nos gusta esa sensación de una familia extendida. Y de hecho elegimos este año el horario de los domingos al mediodía por sus connotaciones familiares o amistosas. Los días en que podemos parar un poco la máquina de producir y conectarnos con la máquina de los sentimientos, esos que nos abrazan en ocasiones especiales. Gracias a Víctor Hugo Morales, de verdad, por los elogios, por el cariño. Era su cumpleaños. La invitación era para celebrar su cumpleaños y le dio un tiempo en su programa a nuestro espectáculo. Por otra parte, ya Víctor Hugo ha venido a ver otros espectáculos y ha salido no solo muy conforme, sino diciendo en público cosas maravillosas. Gracias de verdad. En su caso, su tamaño físico es comparable a su talento y su talento es comparable a su bondad.
Así debería ser siempre la comunicación. Pero hay tanto ser minúsculo dando vuelta que a veces no vale el tiempo perder pólvora en chimangos. Así que estamos invitándolos, estaremos ahí. Será el último espectáculo de este año, pero volveremos, como siempre ocurre, el año próximo. Las entradas para este domingo se consiguen a través de Alternativa Teatral. Son muy baratas, puede comprarla cualquier persona que tenga un chiquito así de ganas de ir. E incluso se pueden solicitar 2 por 1. Pero, siempre hay un pero, volveremos con La Patria no se vende en enero de 2026, que arranca la semana que viene, está claro, ya no más. Nuestra primera función de 2026 de La Patria no se vende va a ser en la capital federal, en el barrio de San Telmo, en un lugar nuevo, maravilloso, completamente reestructurado, que se llama La Carbonera, queda en Balcarce y Carlos Calvo. El espectáculo será un día jueves en este caso y por la noche, jueves a las 20 en La Carbonera. En este caso las entradas se venden por Passline, son tan baratas como las entradas de este domingo en Lanús, es decir, posibilidad de acceso de cualquiera. Tendremos muchos elementos a lo largo del año para compartir con ustedes. La Patria no se vende por más que estos cipayos quieran hacerlo. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La Patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Okay. Hoy lloraste, no quise angustiarte. Ey, hoy lloraste, no quise angustiarte. Mañana sábado 27 de diciembre en un lugar que se llama Malta, en el barrio de Villa Crespo, Malavia 310, compartiendo la fecha junto a Lautaro Vilte, se presenta en Capital Federal este artista, al que conocemos como Villordo. ¿Qué género es el suyo? Hace música folclórica independiente con un toque punk y acústica. Villordo ha editado 19 discos y tiene una larguísima carrera, un cuarto de siglo, de músico independiente. Su voz, su guitarra, su repertorio. Ha cantado, ha tocado en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en República Checa, en Austria, en Dinamarca, en Estonia, en Escocia, en Inglaterra, en Gales, en Cataluña, en Noruega, en Suecia y en Suiza. Todavía no llegó a Marte y a Mercurio, pero quién sabe. Villordo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Tenés 60 giras en tu haber en la vida? Sí, 60 giras de verdad largas, muchos shows, muchos días sin volver y bueno, muchos shows. O sea que otra que de Ushuaia a La Quiaca. Claro, a mí hace muchos años me llamaba mucho la atención Ushuaia, La Quiaca. Bueno, quiero mucho a León. Hace 40 años era eso. Claro, pero a mí lo que me pasó es que eso lo hice, no sé, más de 30 veces, 40 veces fui de Ushuaia a Quiaca. Y todo a pulmón, digamos. Y todo a pulmón, en forma independiente, en forma alternativa, haciendo una música acústica punk, indie, que quizás no es masiva, pero tiene llegada en cada rincón del país y otros países. ¿Y por qué? ¿Por qué la decisión de hacerlo así? Me parece que siempre igual tuve una idea federalista del país. De chico, siempre cuando me di cuenta de cómo funcionaba Argentina, pensaba que era mejor que sea un país federal. Vos sos de La Plata. Soy de La Plata, pero igual viajé y cuando viajás, al principio jugaba al básquet de chico. Después por las vacaciones, después por la misma música, para mí tiene mucho valor estar en cada rincón del país. ¿Jugabas al básquet? Sí, hace muchos años. ¿En qué club? ¿En qué posición? ¿Cómo era eso? Jugaba de pivot en un club de la ciudad de Campana, igual soy de La Plata, pero mis viejos laburaban ahí, entonces estaba en esa ciudad. Y el punto es que lo que yo entendí, que las cosas no podían pasar solo en Buenos Aires. Y creía que estaba bueno que ese show under que yo hacía en La Plata o en Buenos Aires, en el lugar más antro o más cool, podía estar en Formosa, podía estar en Ushuaia,
podía estar en Tilcara, y después dentro de los países de Sudamérica y de Europa lo mismo, no solo tocar en San Pablo o Santiago de Chile, también tocar en ciudades pequeñas, en pueblos que por ahí no van ni siquiera los artistas conocidos de esos países. ¿Has vivido todo este tiempo de eso? En los últimos 16 años solo trabajo de esto, no trabajo de otra cosa. Es muy interesante. Para los interesados, ahora va a cantar en vivo, etcétera. Tiene una gira que arranca ahora nomás la semana que viene, el 2 de enero por Neuquén, pero incluye Neuquén, Centenario, General Roca, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Pirámide, Trelew. Imagínense que es media patagónica, y después del otro lado de la cordillera, Puerto Montt, Chillán, Valparaíso, Santiago de Chile, y después de este lado, San Rafael, San Luis, Villa General Belgrano y San Fernando del Valle de Catamarca, y así sigue. Y sigue así todo el año, todos los meses, yendo a cada rincón del país y otros países. Leí la gira desde el 2 de enero hasta el 14 de marzo. ¿Para eso hace falta una red de contactos locales? ¿Cómo se organiza a la distancia? Yo hace muchos años me comunicaba con la gente vía fanzines, y ese espíritu de lo alternativo, de lo under, de la autogestión, de comunicarse en forma autogestiva, en comunidad, a veces hasta en forma cooperativa. Bueno, vinieron las redes sociales y eso se trasladó ahí. Y bueno, yo generé mi red. Yo tengo una red en la cual creemos que la música puede ser diferente, que la música puede tener un espíritu diferente, que no todo es mainstream. Aunque labure de esto, es un trabajo, pero hay otra vocación, hay otra llegada. Y hay otra búsqueda a veces del sonido y el discurso. Ahí cuando mezclamos arte, independencia, sonido, discurso, inevitablemente estamos hablando de política. Claro. Yo soy peronista y me parece excelente serlo. Igual es verdad que quizás líneas que no son peronistas, como anarquistas o ciertas líneas de izquierdas más troscas, igual están ahí en la ruta, porque estamos frente a una industria musical, a una avanzada cultural, mainstream, comercial, de la cual no formamos parte. Y además... y ahí abajo en la mezcla hay una unión de creer eso, de que podemos hacer las cosas de otra forma. Además, esa avanzada del sistema mainstream, de lo masivo, está muy manipulada políticamente por las grandes corporaciones del mundo, la industria del entretenimiento, que son corresponsables de que en la Argentina gobierne Javier Milei. Exacto. La verdad que Milei ha sido como muy adverso a nuestra escena, a nuestros espacios. La mayoría de los bares, centros culturales, o han cerrado o han achicado sus presupuestos, y también ves cómo llega la gente. La que puede venir al show llega más sensible, porque está más golpeada. Y bueno, yo siempre digo que mi misión es que la gente vuelva mejor a la casa de lo que vino, más en momentos así, donde tenés a alguien que no solo que no es humano, sino que realmente desprecia lo que somos como artistas, no solo la idea política en sí, sino como artistas, gente que quizás responde a nosotros, ellos lo ven como enemigos. Imagínate nosotros que somos apenas artistas pequeños. Bien, respecto a esto, ¿no? Al estado de las cosas, recién veía en un programa de televisión de un canal un informe sobre los zombies en las ciudades estadounidenses, la cantidad de gente que de madrugada es virtualmente una zombie del sistema, del capitalismo, del consumo de drogas peligrosas y duras, etcétera, 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 etcétera. Se ve que es más barato para la televisión y más impactante tomar informes de la televisión estadounidense que salir por las calles de la Argentina de noche. Anoche, a las 2:30 de la mañana en la capital federal, en un día tan connotado, la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, el comienzo de este viernes 26, la cantidad de gente, la cantidad de zombies en la capital federal le llamaría la atención a cualquiera que saliera con una cámara, pero claro, a esa hora no se pagan extras, o los trabajadores están en otra cosa, o no hay una iniciativa
pero nos hemos ido convirtiendo también en parte de ese granero del mundo afectado por este estadio final del capitalismo, el capitalismo de rapiña, que desprecia, segrega y arroja a las calles a miles de personas sin que al resto le interese nada, ni los medios de comunicación hablen de lo que pasa acá, de lo que pasa en Los Ángeles y Nueva York, que hay un montón, de lo que pasa acá hay poco. Se hacen los boludos, sí. Y además creo que lo que está lastimando mucho es que no importa realmente lo que le está pasando a la gente. No solo esa gente que está en la calle, que es terrible, sino se está lastimando a todos los extractos sociales. Se los está apretando contra necesidades que realmente no necesitan, y encima todo el concepto de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Y bueno, no sé, creo que fue una Navidad muy apagada. A mí mucho la Navidad no me gusta, pero fue muy apagada porque la bajada de línea es triste. Es una bajada de línea triste, y lo que más quieren es que no la pasemos bien, así que ojalá que se vaya pronto. Es triste y desesperanzadora. Sin embargo, el poder de la guitarra, de la canción y de la voz, eso que marcás de cuando la gente te va a ver en busca de algo, llega en muchos casos rota, y cuando la gente encuentra algo, a lo mejor siente una esperanza, que no es la esperanza de que ellos van a cambiar, sino de que nosotros vamos a lograr cambiar el sistema, o en todo caso el gobierno. Sí. ¿Querés cantar ahora? Dale, voy a hacer una canción que justamente habla de unir gente. Somos el mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Igual vengan a esquilarnos, verán los tatuajes, las marcas del rock. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. En fin, yo soy un artista, estoy condenado al goce, a la alegría, también a la desazón, a la miseria, al ruido interior. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Corazón que me da canciones y alegría a la gente, también es mi ancla en este mundo que hundirá y dejará y siempre. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Mariana, no quiero limpiar mi casa, viviría debajo de la basura, porque la basura está en mí, está en mí. Rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Gracias. El que te está escuchando acá entiende perfectamente, pero digo, cuando estás de gira y cantás una canción como esta en Noruega o en Gales, estoy citando países en los que estuviste, o en República Checa, ¿qué crees que entiende el que está del otro lado, si no tiene una traducción en simultáneo? Justo esta canción cuesta un poco más traducirla. En algunos países el concepto de ser oveja o no, por ahí no se entiende tanto. Y por ahí yo le hago como algunas traducciones, o sea, la canto en castellano, pero en algunas partes, o sobre el final, lo que importa se lo paso a inglés. Y bueno, lo entienden. Y se entiende, ¿no? Por lo general el que está en la movida, ya sea Noruega o acá Argentina o otros lados, saben de qué va la cosa. Y quizás algunas canciones no las entienden 100%, pero entienden el concepto de lo que va el show, de que más o menos estamos en las mismas ideas políticas
y la misma forma de ver la música. Bueno, no sé, el peronismo no existe en Noruega, pero sí existe pensar que hay ciertas, como decías hoy, no sé, empresas o corporaciones o poderes que no están a favor de un tipo de gente, de la gente que va a mi show y de los que estamos tocando en ese escenario. Si fueras por ellos, harían una eutanasia cultural y todos nosotros iríamos a parar al cementerio. Está muy bueno que en los últimos años el público, bueno, yo a Europa voy desde el 2006, pero se puso mejor 2017, 18, ya los últimos años, este año que fui, 2025, como que hay una apertura a músicas en otros idiomas, que no sea el inglés o el local, pero tiene que ver con una apertura política, más que de que acomodaron el oído. Hay artistas de los géneros nuevos, como el trap, el rap, etcétera, que habiendo salido de la Argentina, han llegado a otras partes del mundo. Bueno, el indie folk, así alternativo como yo, quizás no llenamos el Santiago Bernabéu como Duki, que lo llenó, pero tocamos en un local. No lo llenó solo una vez, además. Sí, sino que puedo tocar en algún local de Malasaña, ahí en Madrid, como toqué este año, y llenarlo, que estuvo muy llenito. Para el under estaba, no sé, había 100 y algo de personas, que eso para el underground es muy fuerte, y poder hacerlo en cada parte del mundo es muy fuerte. Pero bueno, en España sí entienden esta canción la cantaban tipo cancha. Bueno, eso es obvio. Pero en Noruega, igual otra cosa que quería decir sobre Noruega justamente, hay muchos inmigrantes en todo el mundo, y justo en el show en Noruega había argentinos, había mexicanos, había chilenos, había bolivianos, y estaban muy emocionados de ver un artista del sur de Latinoamérica ahí, pero la gente local, los gringos de ahí, cuando se acercan es porque bancan que vos seas de otro lado y seas lo que vos sos, y le ponen ganas, le ponen muchas ganas. Yo ayer al mediodía en San Telmo, completamente despoblado, ayer a las 3 de la tarde en San Telmo, después del 24, no había prácticamente nada, ni nadie, nada abierto, ni nadie paseando. Procedí a sacarme una foto delante de un retrato de Diego Maradona en una pared, y había un chico mirando la escena, un muchacho solo en la calle, mirando la escena, ignorando el castellano. Me pidió que le sacara yo una foto, nos pidió que le sacáramos una foto a él, le pregunté dónde era, me dijo de Polonia. ¿Hablas castellano? No. ¿Hablas inglés? Un poquito. ¿Qué te gusta de Argentina? Maradona. Claro. Maradona. Le gustaba Maradona, y Maradona era un símbolo para él y para cualquiera que estuviera allí en medio de la desolación de todos. Muchas veces nosotros tenemos una carga de argentinidad que no conocemos y que para el mundo es muy importante. Maradona sería un caso, claro. Marta Argerich sería otro, el Papa Sí, sería otro, eso que se repite, pero... En muchas partes del mundo rescatan muchas cosas culturales de Argentina, eso es bueno. El otro día Rocco Carbone me decía, es que Argentina es un país muy importante en el mundo, no es cualquier país Argentina. Por esto él mencionaba a Evo Bonafini, mencionaba otros Por eso asuntos. este error histórico que tenemos ahora en la conducción del país tiene que ser un desliz y pasar rápido la página, porque la verdad que da vergüenza estar afuera y que te digan, che, ¿por qué está esta persona ahí? Y vos le digas, la verdad que sé, pero no sé. Sé, pero no sé, ¿no? Eso es y todo ese es un un asunto. punto importante. Pero bueno, es más larga la lista de gente piola, de gente que tiene valores, de gente que artísticamente es importante, ya sea en el cine, en la música, en la literatura y políticamente, sea importante, Evita, no sé, un montón de gente. El Che Guevara. El Che Guevara. Estamos viendo, compartiendo en el streaming un video tuyo viajando por el mundo. Has filmado 23 videos, has publicado 23 videos, además de los 19 discos. Sí. Por suerte, al ser independiente, que si bien cuesta, pero puedo hacer lo que quiero. Entonces, a veces he tenido años que he hecho en el mismo año 5 discos, y a veces he hecho uno solo, o algún año no he sacado discos, y los videoclips he hecho muchos, porque, bueno, no es nada. Si bien los hacía al principio en Super 8, digital, después en 16, que era difícil, después pasé al digital, que lo hizo más fácil. Bueno, siempre tuve como unión a otras facetas en el arte, como el cine, el arte gráfico. Ahí en La Plata estamos muy unidos en muchas escenas. Claro, una ciudad en que la cultura es parte del menú cotidiano. Claro, y como que si tu amigo no toca, hace videos, y si no, hace tapas de discos, o alguien hace algo. Y bueno, entonces como que eso ha ayudado mucho, y creo que está bueno comunicar desde muchas formas lo que uno hace. De todas las posibles. Cuando decís que sos peronista, ¿no? Una
una pata indie folk punk acústica peronista. Sí, lo digo porque inclusive el indie es muy gorila, es muy complicado. Por eso lo menciono. El indie ¿no? históricamente es gorila en Argentina, en Buenos Aires, siempre fueron partes de Leeds. Pero bueno, qué sé yo, hay de todo. Pero te quería preguntar, ¿qué es para vos ser peronista? ¿Viste? Porque uno se encuentra por la vida con personas que dicen, yo soy peronista, pero soy peronista de Perón. Yo soy peronista, pero... Bla, bla. ¿Qué soy significa? peronista de todos hoy, de todos, peronista de todos. Creo que todas las partes peronistas tienen algo bueno, alguna no está bueno. La historia te puede decir que alguna parte peronista no estuvo bien. Claro, López Rega. Claro, exacto. Pero creo mucho que va a ser difícil, pero, y justo venimos de una semana re complicada, nos peleamos por pelotudeces, por cosas muy chicas, pero hay que llegar bien al 2027, hay que dar una opción a la gente y se va a lograr, hay que lograrlo, hay que dar una esperanza a la gente de que un movimiento con tantos años, con muchos aciertos, para mí más aciertos que errores, le puede dar alegría de nuevo a la gente. Y yo soy de ese peronismo, del que le da alegría a la gente. De Juan Domingo, de Evita, me gusta Néstor, me gusta Cristina, y puedo seguir nombrando un montón de gente que hoy entre ellos están todos peleados, pero qué sé yo, hay que pensar más en la gente que en uno, es eso. Y fijarse quién es el enemigo de verdad. Exacto. Una última canción te pedimos, Villordo, como Dale. si fuera el final de una gira y quisieras festejar también el hecho de estar cantando, de estar vivo y de pensar y no ser una máquina. Bueno, esta es una canción un poquito más alegre. De verdad, muchas gracias a la radio, gracias a todos, a los que están acá. Villordo, es música independiente, nos vemos donde sea, en alguna parte del mundo, gracias. Pero la próxima vez este sábado 27 en Malta, Malavía 310 en Villa Crespo, a las 19 termina a las 22. Nos vemos donde sea. Quiero mandar un saludo a mi familia que están escuchando. Por suerte mi familia es del palo bueno. Te escucha. La Les entrada gusta- para el sábado es libre al sobre, es bueno decirlo. Hablando sobre cosas, por suerte mi familia le gusta mucho esta radio, les emociona mucho que yo esté acá. Les mando un saludo a ellos y a mi novia que también está escuchando, que también es del palo. Y en un momento que sale el palo, no es tan común, pero bueno, vamos a hacer el palo. Rayenga el flor azul amor, rayenga el flor azul amor. Oh, 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 ah, oh, oh, ah. Rayenga el flor azul amor, rayenga el flor azul amor. Oh, oh, ah, ah. Piscis vos, Virgo yo, combinación de amor. Piscis vos, Virgo yo, constelación dragón, come on, come on. Rayenga el flor azul amor, rayenga el flor azul amor. Oh, 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 ah, oh, oh, ah. Piscis vos, Virgo yo, combinación de amor. Piscis vos, Virgo yo, constelación dragón, come on, come on. Gracias. Gracias a vos, Villordo, pasó por nosotros. Es bueno que haya pasado ahora porque si no, va a estar siempre de gira.
mira mi valor y el que tengo me lo dieron. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. 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 Mira mi valor y el que tengo me lo dieron. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. 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 Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. 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 En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. ...15:30 de esta tarde de viernes 26 de diciembre. Me parece que es un buen momento, Rodrigo Lamardo. Charlie Jalante, vas a estar el domingo en la fusión en Lanús, en el Perón, para sortear, si les parece bien, algunas entradas para este domingo. ¿Cuántas estamos en condiciones de sortear, Rodrigo Lamardo? 3 pares de entradas. Vamos a sortear entonces en este programa 3 pares de entrada para nuestro espectáculo La Patria no se vende. Más temprano eso nos pidió Silvia desde el barrio de Lanús. Así que los que quieran participar, whatsappean con nosotros a partir de ahora al 11 32 000 530 y sorteamos 3 pares de entradas, 6 entradas en total, para 3 personas para este domingo a las 13 en Perón en Lanús. Si participás del sorteo tenés que tener disponible el domingo a esa hora, puerta a las 13, comienzo del espectáculo a las 14. Es la última función de este año de La Patria no se vende. Por lo demás, las entradas siguen en venta en Alternativa Teatral. Nos vamos rumbo ahora a la voz, a la distancia de nuestro compañero Pablo Hacker. Pablo Hacker, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Buenas tardes, Carlos. ¿Todo bien? Y el capítulo 1000 del presupuesto. Yo sé que a los oyentes los tenemos cansados con esto, pero es realmente importante. Está ocurriendo ahora en el Senado. Está hablando la diputada, Blanca Inés Osuna, en el Senado, y lo que se está debatiendo es si se aprueba sin modificaciones el presupuesto tal como lo aprobó diputados y ya se convierte en ley. Vamos a recordar algo, ese sería el primer presupuesto aprobado en la era Milei. Hasta ahora ha gobernado con presupuestos renovados desde la gestión anterior, desde el 23. Esto es importante porque vamos a contar la parte de adentro, ¿no?, de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza pretendía llegar a fin de año con 2 leyes o proyectos que tuviesen un tratamiento más exprés de lo que ocurrió finalmente. Uno, la reforma laboral, que está trabada y que recién va a poder seguir tratándose el 10 de febrero, y el otro era el presupuesto. El presupuesto hizo una jugada que le salió pésimamente mal, por la cual Martín Menem, el presidente renovado del bloque de Libertad Avanza y el presidente además de toda la Cámara de Diputados, quiso tomárselo como un triunfo personal, pero cometió un error muy serio, que era agrupar 3 cuestiones centrales en un capítulo. Estas 3 eran zonas frías, y el tratamiento del presupuesto de las universidades y el de discapacidad. No pudieron hacer este tándem de 3 por 1, una aprobación veloz. Eso fue rechazado y el presupuesto o la media sanción salió de una forma que el gobierno no quería. Una vez cometido el error y por supuesto que se la cobraron bastante fuerte a Martín Menem, dijeron, bueno, ahora no perdamos toda la batalla, aprobemos el presupuesto tal como está y después vemos, lo pateamos para adelante el problema. El después vemos igual es realmente importante porque lo que tiene, la facultad que tiene el jefe de gabinete, una vez aprobado el presupuesto, es reasignar partidas. O sea que es muy importante, por supuesto, discutirlo, pero también hay que tener en cuenta que una vez que el presupuesto se apruebe, después el gobierno puede mover partidas de un lado hacia el otro y seguir con los recortes, que es la principal razón de este presupuesto. Este presupuesto garantiza el pago al Fondo Monetario Internacional y desfinancia todo el resto de la estructura pública, tanto estatales, trabajadores, jubilados, discapacitados, estudiantes. Es un presupuesto claramente de ajuste. Carlos Heller lo dijo muy bien en el día de ayer.
y es lo que es un presupuesto que va hacia el ajuste que pide el FMI. Pero todo lo que aparece indicar, según los asesores con los que estuvimos hablando de La Libertad Avanza, es que este presupuesto sería aprobado en el día de hoy, como un monito que le entrega Patricia Bullrich a Milei. No es el regalo esperado, pero por lo menos para La Libertad Avanza es arrancar el año con un presupuesto propio, por primera vez, que más o menos se parece a la idea de Estado ínfimo, destruido, que pretende el gobierno. Pero escuchemos a José Mayans, porque tuvo un cruce interesante con Bullrich al inicio de la sesión. Un juez tiene que pedir permiso al cuerpo, como hicieron con Cuellar cuando apareció con $250.000 en Paraguay. Sí, pero de la corrupción de ustedes. Y usted, que era ministro de Seguridad, no sabía cuánto le estaban pagando a Cuellar. Usted no sabía cuánto le estaban pagando a Cuellar, ni sabía que la gente que le rodeaba al presidente estaba financiada por el narcotráfico, ya que me quiere tomar el pelo, ¿verdad? Totalmente inoperante ya como presidente de bloque, inoperante como ministra de Seguridad. Y ahora viene acá a embarrar la cancha y tratan el fuero de un legislador como si fuera una basura. La protección del legislador es el fuero. Nadie nos puede tocar. Esa es la armadura que nos puso la Constitución para que podamos denunciar a los jueces corruptos, para que podamos denunciar el narcotráfico, para que podamos denunciar la corrupción del gobierno y para que nadie se meta con nuestros despachos. Bien, así arrancaba la sesión en el Senado, que hay que decirlo, una sesión que se hizo a las apuradas. Hubo llamados muy importantes durante las fiestas, en Navidad, para que todos los senadores volviesen de sus provincias a aprobar este proyecto que es central, pero como decimos, no es el esperado. De todas maneras, hay un punto que es muy importante y que va a dar mucho debate, que es el de la deuda. Lo que este presupuesto le facilita a Toto Caputo es a manejar de una forma mucho más flexible la forma de contraer y de pagar deuda. Lo voy a volver a decir, este presupuesto está pensado para que el FMI cobre lo que tiene que cobrar. Son 4.200 millones de dólares en el verano, y esa plata no está porque las reservas son negativas. Entonces está pensado en función de eso, y para lograr esa justamente superávit, entre comillas, se desfinancia la escuela técnica, se desfinancia universidades, y si no es universidades, se desfinanciará a otro, porque está esta cuestión de poder reasignar partidas. Lo que queda, digamos, clarísimo es que el año va a arrancar con fuerte ajuste, como venimos viendo estos 2 años, en este caso avalado por el Congreso. El ajuste del ajuste del ajuste. Pablo Hacker, gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, nos encontramos la semana que viene. El tema del presupuesto, tema central para la política del gobierno de Javier Milei. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras
cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires, nuevo complejo ambiental, Jardín 919, Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira, complejo cultural, nueva guardia del hospital, más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó, gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15:40, unos minutos después, nada más que unos minutos después, les contamos que los ganadores de entradas para ir este domingo a ver nuestro espectáculo La Patria no se vende en el Perón de Lanús son Silvia Roberto, DNI terminado en 401, María Teresa González de Belgrano, pero va a estar en Lomas de Zamora, DNI terminado en 423, y Bernardo Cejas, DNI terminado en 974. Recuerden que la puerta del lugar del Perón, un monumento a la cultura nacional y popular, se abre a las 13 el lunes y que el espectáculo comienza a las 14. Ahora, dando una vueltita de página, gracias a todos los que quieran ir y no pudieron ganar en el sorteo, tienen entradas a disposición en Alternativa Teatral. Nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Juan Carlos Junio, que entre otras cosas es diputado nacional con mandato cumplido, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario del Partido Solidario, secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos Junio, buenas tardes, ¿cómo van? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Un gran abrazo. Abrazo a para vos y a todo el equipo por estas fiestas y bueno, siempre con el deseo de que tengamos un mejor año, ¿no? Mirá, quiero hacer un comentario sobre un tema que está siempre en el día, pero en estos días muy particularmente. Vos sabés que Sarmiento, aquel cuyano alborotador, como le decían algunos, entre tantas cosas que dijo y escribió, creo que todo eso suma 45 tomos, por eso valdría la pena de este personaje tan controversial tener una noción más acabada, ¿no? Pero en este caso quiero rescatar que él decía, si querés determinar el sesgo ideológico de un gobierno, fija tu mirada en el presupuesto de educación. Y creo que es una idea sumamente valiosa, interesante, yo diría orientadora. Bien, en la actual coyuntura se trató recientemente en la Cámara de Diputados, bueno, el presupuesto nacional, y hubo un punto crucial que precisamente era el presupuesto universitario. Además de que había una restricción, yo diría inaudita, inhumana, una restricción a los fondos para los discapacitados. Lo cierto es que el presupuesto fue votado en general, pero este tema de la educación universitaria y las discapacidades encontró un freno, una barrera en fuerzas políticas de lo más diversas que no estuvieron dispuestas a votar ese artículo que restringía los fondos para la educación. Y hoy, seguramente en este momento, ya no sé en qué punto estará el debate en el Senado, se reproduce algo similar. Así como fue rechazado aquel ya mentado capítulo 11, ahora hay un capítulo 30 que tiene sentido político similar, ¿no? Porque restringe fondos para la educación, básicamente elimina el piso mínimo que establece la ley para el financiamiento de educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la educación técnica profesional. En fin, y ya que estamos en estos temas cruciales, también se establece un piso para el FONDEF, que son los fondos para la defensa nacional. Bueno, y tiene ese piso tiene determinados porcentajes. Bien, también ahora se encuentra el gobierno frente a la hipótesis de derrota en el artículo 30 que tiene que ver con la educación y yo diría también ahora ya no es lo mismo que en la época de Sarmiento con la ciencia y la tecnología. Bueno,
estamos en tiempos, yo diría, grises, difíciles. Sin embargo, esta reserva que existe en la sociedad y en el Parlamento sobre el tema educativo, creo que termina siendo una cuestión alentadora. Vos, yo, todos nosotros somos resultados de la existencia de escuelas públicas en la Argentina, de educación pública secundaria, de educación pública universitaria y en muchos casos de alta calidad en un proceso que además durante los gobiernos kirchneristas en lo que va de este siglo creció muchísimo a nivel de universidades. Muchos de los diputados y senadores que votan a favor de las reformas que restringen los presupuestos son resultados de esa misma educación. Qué cosa perversa, ¿no? Que aquellos que son lo que son frutos de la educación pública atenten una vez que están en lugares de decisión contra la propia educación pública. Sí, sería vos decís, una perversidad y un gran contrasentido, una gran contradicción de carácter ideológico, porque la ideología de este gobierno, inclusive, ya no es contra variantes reformistas de izquierda, contra la universidad gratuita del peronismo, es lisa y llanamente contra la ley 1420, o sea, la ley de los liberales, que tendía a que haya una educación pública con financiamiento tendiente, bueno, a que la ciudadanía se instruya y entonces pueda tener otra conciencia y que el país tenga otro desarrollo. Por lo tanto, en fin, esperemos que vuelva a reiterarse una reserva democrática en una parte del Senado mayoritaria y que esto entonces se transforme en una barrera infranqueable para estos núcleos tan oscurantistas. Ojalá que así sea, tan oscurantistas, esa es la verdad. Mientras necesitamos de más luz en esta sociedad, nos gobiernan los oscuros. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Carlos, saludos, un gran abrazo. Nos encontramos la semana que viene, Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos a pensar el tema del presupuesto, el tema del Senado, la realidad caliente, pronóstico de tiempo de mucho calor para el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, es decir, antes de ayer, el día de la Nochebuena, en el barrio en que vivo, Valvanera, hubo un corte de luz que comenzó como a las 20:15, 20:30 más tardar, y se extendió hasta el día siguiente, es decir, hasta la mañana del 25. Miles y miles de vecinos que viven en este barrio tan prototípico de la historia de la ciudad de Buenos Aires, o pasaron las fiestas oscuras o no pudieron estar en sus propias casas a la hora de la celebración. La batalla no es solo política, la batalla es cultural. Y entre oscuros e iluminados, y entre los que puedan disfrutar de la luz en las fiestas y aquellos que quedan en la oscuridad, todos los cuales pagan las tarifas que la compañía, en este caso de Sur, quiere, no las que pueden, sino las que la compañía quiere, y cada vez con mayores aumentos. Nos vamos rumbo a la voz de Fabián Waldman en el móvil 2 de la M530. Fabián, buenas tardes de viernes. Buenas tardes. ¿Te creías que como trabajador de clase media tenías derecho a pagar las tarifas de luz, Carlos? Sí, eso creía. La verdad que me parece expectativas que no están al acorde con el gobierno que tenemos. Un gobierno que, bueno, avanza con la posibilidad de sancionar el presupuesto. Te cuento en estos momentos en el despacho de Patricia Bullrich, estoy a metros de él en el Senado de la Nación, en el primer piso, están reunidos la titular del bloque de la Libertad Avanza junto al ministro del Interior, y antes de ingresar también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por hacerse presente en ese lugar, junto con la ya presencia de Lula Menem, el otro operador político. Aquí, en el oficialismo, en estos momentos, están tratando de ver cómo sostienen los votos de los diputados radicales que ya han decidido votar en contra y abrir el artículo 30, en el cual, como venimos mencionando en la jornada de la M530, están por hacer desaparecer la ley de educación técnica, todo lo que refiere a la investigación en ciencia y tecnología y el Fondo Nacional para la Defensa. Carlos, 3 diputados, Abad, Cronenberg y Fama del radicalismo, se han pronunciado ya en contra del total de 10. Por eso, desde el oficialismo están yendo a buscar en algunos gobernadores peronistas la posibilidad de un acompañamiento. Esto es tanto la senadora por Catamarca, que responde a Raúl Jalil, como el senador por Tucumán, que está dentro de la línea de Osvaldo Jaldo,
más la posibilidad, aún no confirmada, de que Carolina Moisés quizá también pueda ser parte de ese apoyo al gobierno nacional. Los votos que tienen, hasta ahora hay una diferencia de aproximadamente entre 3 y 4 votos a favor del presupuesto y su votación a libro cerrado, esto es decir, que no se puede abrir ninguno de los capítulos, que es lo que se votó al principio, pero llegado el momento de que se trate justamente el artículo 30 que incumbe a estos temas, puede ser debatido y discutido en el recinto. En síntesis, un final abierto todavía con un gobierno que está tratando de sostener de la manera que pueda un presupuesto que a todas luces luce justamente y muestra la espada, una de las caras más perversas de una posibilidad de ningún tipo de desarrollo propio para la Argentina, tanto en lo que significa la salida laboral para los jóvenes en las escuelas técnicas como en la compra de instrumentos militares o en este caso todo lo que tiene que ver con la ciencia. Es verdad. ¿Se cortó ahí la comunicación, Fabiano, o no? Sí, parece que se cortó. Ahí... A ver, hola. Trepidó un poquito. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho. Trepidó un poquito la voz y ahí volvió. Bueno, no sé en qué me había quedado, pero lo concreto es que el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos por tratar de asegurar la posibilidad de que se apruebe. Hace instantes, uno de los más altos operadores políticos del gobierno dijo que se tiraría un tiro ahí en el medio de las piernas si llega a volver el presupuesto a diputados, porque no podría comenzar a trabajarse con la nueva ley de leyes y debería adoptarse la del año 2023 nuevamente, con la posibilidad de que sí, más adelante durante el mes de enero pueda llamarse sesiones nuevamente. Está el final medio como para que el gobierno no concrete sus amenazas aprobar este presupuesto, Carlos. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Cualquier cosa, sáquenles las balas al arma. Abrazo grande, Fabián Goldman, en el móvil 2 de la AM530 en esta calurosa tarde de viernes. Los canales de televisión insisten con que el 31 de diciembre la temperatura va a llegar hasta los 39 grados, la máxima entre 36 y 39. Están leyendo los pronósticos extendidos del tiempo, o quizás quieren calentar la cabeza de la gente o alertar a aquel que vive en los barrios donde se pueda cortar la luz respecto a que busque otro lugar donde vivir. Más o menos así funciona la cosa. Nosotros acá, ahora hacia el final del programa, queremos hacerte 2 recomendaciones. Llega el fin de año, Somos Radio quiere celebrarlo con vos y entonces sorteamos un vino del Yaucha por oyente para que no falte a tu mesa. O sea, una botella por cada uno. En este caso, este que tengo aquí. Este es un semillón, o sea, un vino blanco dulce que llega desde San Carlos en el Valle de Uco en Mendoza. Podés ganarte esta botella. Muy fácil, mandá un WhatsApp ahora a la radio al 11 32 0530. Decís, quiero brindar con la 530, con tu nombre y los 3 últimos números del DNI, nosotros lo sorteamos ya mismo, en un segundo. Tenés que pasar a buscar tu botella de vino, por ahí podés venir hasta la radio en el momento en que tengas ganas, ahora o más adelante en la vida. Y por si esto fuera poco, como los verdaderos ambulantes, vendedores ambulantes verdaderos, llega un momento dulce del programa. Los alfajores y otras cosas ricas peronistas La Dominga se consiguen en Instagram, @la_dominga73. Traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares. Este es el Perón navideño, con un sombrero rojo de Navidad, pero hay de Néstor, de Cristina, de Vita, de Diego, del Etenauta, los tenés a todos. @la_dominga73 es la dirección en Instagram. Podemos celebrar apoyando además las iniciativas de los compañeros. Nos dedicamos en una parte de este programa, estamos terminando esta semana, la penúltima semana del año, la que viene es la última, a celebrar el cumpleaños de la gran Susana Rinaldi, el cumpleaños número 90, tiene 90 años y un día. Hoy Susana Rinaldi, un oyente, recomendó, recordó, postuló la versión de Susana de Che Bandoneón. Gracias a Gabriel de Quilmes, que participó de las entradas.
No las ganó, pero dice: mis mejores augurios de éxito, logros y felicidades para el año que está por comenzar. Le seguiré sin duda escuchando como hasta ahora. Jorge Marcelo Sosa ya escribió por el vino. Gracias a Néstor, que participó por las entradas, llegó tarde. Pero sepan que nuestros espectáculos continúan, que pueden pagar entrada por ir a ver este domingo en Lanús al Perón Perón este espectáculo, o pagar para verlo en la Carbonera. Y si no, esperar que sorteemos y confiar en la buena suerte. Nosotros creemos que la ofensiva de este gobierno contra las ciencias, la comunicación, la salud pública, los artistas, la investigación, no es un plan en que los elementos están aislados los unos de los otros. Es una ofensiva contra todo lo que nos libera, nos hace saber, nos informa, nos ayuda a soportar la vida. Es una administración cruel en una era en que la maldad gobierna en muchos lugares. Llamamos artistas a aquellos que iluminan la condición humana. ¿Cuánto vale un Homero Mansi? ¿Cuánto demora una sociedad en general un Pichuco Troilo? ¿Tiene precio de mercado, Susana Rinaldi? Entonces tengamos claro que cuando se sincronizan ataques contra todo lo bueno, nos están atacando a nosotros, a la base moral, política, económica, social de un país llamado la Argentina, que no está en venta, pero que quieren vender. Del disco de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, la versión de Fuimos. Gracias a nuestra compañera Marina Glesser, que está de vacaciones, pero hoy publicó en sus redes sociales un texto sobre su año aquí en la M530, lleno de piropos y de agradecimientos. Quieren vender la patria bajándonos el precio, haciéndonos sentir que estamos de oferta o de remate y que nos merecemos este destino. Nada de eso es cierto, son puras estrategias de dominación de conciencias. La doctrina del shock.
Si el campo de lo nacional y popular, nosotros, necesita repensarse, actualizarse, mover su propia estructura para sacarse el lastre de los errores del pasado y proyectarse al futuro, aunque la autocrítica sea un vicio de los marxistas, dijo el pensador nacional Aldo Rico, hay que hacerla. Pero no pensar de que lo que sucede es parte de nuestra propia responsabilidad, sino mirar el mundo, percibir cómo el imperio contraatacó y cómo la industria del entretenimiento de masas hizo lo suficiente para generar una especie de nueva conciencia en un sector de la sociedad que creyó que el futuro quedaba en el pasado. Como ese pasado lo conocemos, como fuimos parte de ese pasado, nosotros sabemos que nada bueno surge de los planes de entrega, sino más dolor y más sufrimiento. Así que la semana que viene la seguimos, estamos terminando esta semana de viernes. Todo el mundo decía felicidades, próspero año nuevo, feliz fin de año. Nosotros creemos y deseamos exactamente las mismas cosas, solo que pensamos que la felicidad y la prosperidad no llueve y nunca es producto de la magia de nadie. Así que, con el corazón en la mano y las verdades en la boca, pensamos que de verdad deberíamos tener un feliz fin de año y un mejor 2026. Eso no va a ocurrir para nosotros mientras gobierne el Señor con pañales en la Casa Rosada. Con tu amor, librado de mi amor final.